Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es un honor para mí haber sido invitada por el embajador y aquí estamos para dar una sesión más de salud. Voy a compartir pantalla. Ok, espero que ahí me estén escuchando claramente. Bien, miren, el tema de hoy se trata de la bioquímica de Velas. Y me han, pues, pedido mucho este tipo de temas porque, bueno, a mí me apasiona, aparte, comunicar qué es Veloz y sobre todo para aquellos distribuidores que no están familiarizados con la medicina o con la bioquímica o con lo que hace Veloz en nuestro organismo. Entonces, para que también ustedes tengan la facilidad de cuando lo distribuyan o lo recomienden, pues tengan la certeza de qué es lo que están sugiriendo o mandando a dar a sus clientes, a sus pacientes, y esto es algo muy importante porque así podemos estar seguros de qué es lo que contiene Veláez, que no es como ni mágico, ni es un polvito ahí verde que tiene ciertas características, sino que tiene una bioquímica y tiene pues un número bioquímico, etcétera, etcétera, y sobre todo para aquellos que, como ya les comento, necesitan saber qué es lo que están mandando. Bien, mi nombre es Carmen Cabrera, soy médico cirujano y partero, tengo una maestría en educación en ciencias, soy egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, soy perito en aplicación de técnicas para diagnóstico metabólico y tengo diplomados en inmunidad y nutrición, en biomagnetismo, en tanatología, en hipnosis, tengo un diplomado en técnicas de evaluación y certificada en coaching y biodescodificación por la empresa Link Internacional, y además soy agente capacitador externo y colaboradora de la Fundación Mujer Libre y Plena. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y bueno, vamos a empezar hablando sobre los niveles de organización biológica. Y esto es que quiero que ustedes sepan que somos desde un nivel subatómico que tenemos aquí abajo y que está compuesto de protones, neutrones y electrones. Esto es energía que está en nuestro medio ambiente, que es inorgánico, sin embargo, pues va a dar vida a nuestras vidas y a nuestras células. ¿Por qué? Porque todo el sistema subatómico hace un sistema atómico. Esto es una serie de productos, de minerales, de compuestos, de elementos químicos, de la tabla química de los elementos que nosotros hemos visto en algún momento en la secundaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda la tabla periódica de los elementos somos nosotros. Esto a nivel atómico, cuando se une, forma moléculas. Estos, por ejemplo, se unen dos hidrógenos y un oxígeno, pues se forma el agua, la glucosa, el ADN, etcétera, etcétera. Todas las biomoléculas que nosotros podemos entender como proteínas, carbohidratos, enzimas o lípidos. El nivel molecular alimenta a los organelos, en este caso son los organitos que contienen nuestra célula. Recuerden que toda célula, porque todo este nivel celular tiende a ser lo mismo que nosotros, pero en una vida micro. Esto es, pues también las células sonríen, también las células vomitan, también las células comen, digieren, respiran, etcétera. Bueno, una serie de células unidas forma un tejido. En este caso yo tengo un nivel celular como la célula nerviosa, pues todas las células nerviosas unidas forman el tejido nervioso. Todo el tejido va a formar un órgano, los órganos forman un sistema de órganos y el sistema de órganos pues un organismo. Aquí tenemos pues un antílope y varios antílopes pues van a formar una población. Diferentes poblaciones forman una comunidad, diferentes comunidades un ecosistema y un ecosistema forma la biosfera. Y pues para volver a empezar, la biosfera es la célula del universo, ¿sí? Nuestro mundo. Y nuestro universo o sistema solar pues es la célula de otros sistemas. Así que pues no somos más que partículas en esta vida, así que pues tenemos que ser parte de este proceso energético. El nivel de protones, ya dijimos que son electrones, protones rodeando a un neutrón, es un elemento que está energéticamente conjugado o concentrado en un centro y los electrones y protones pues van a estar alrededor de él. Por ejemplo, aquí tenemos un carbono
tiene un número de protones, un número de electrones y su neutrón. Luego, estos pues están formados aquí en la tabla periódica, en donde cada uno tiene pues su número atómico, tiene su nivel, tiene algún tipo de clasificación, pero bueno, todos estos forman parte de nuestro universo. A nivel molécula, bueno, pues dos átomos forman una molécula. Aquí estamos viendo cómo se forma la molécula del agua y cómo también se puede deshidratar al quitar ese protón y es una reacción química. Aquí, por ejemplo, cuando el agua, que es dos hidrógenos y un oxígeno, se le junta otro oxígeno, bueno, pues forma agua oxigenada y así sucesivamente con todos los elementos que conocemos, como el ADN o el ARN, que forma un código genético a partir de varios elementos, como tripletes del ADN, como también todo este conjunto de ARN y todo su compuesto a nivel núcleo celular. El nivel de la célula, bueno, aquí tenemos todas las partes de la célula, tenemos una membrana celular, que es la que la cubre, aquí mitocondrias, el citoplasma, que es donde están todos los organelos, el nucleolo, la mitocondria, que es una de las principales organelos de los cuales nosotros nos encanta hablar, y sobre todo a nivel de empresa, y el ribosoma, que son los que forman las proteínas o el ADN que va a necesitarse en el organismo para formar otras proteínas. La que nos interesa también muchísimo es la membrana celular o membrana plasmática, y esta es la que va a permitir a la célula la permeabilidad de ciertos nutrientes o de neurotransmisores o incluso de otro tipo de proteínas. Entonces tenemos canales de transporte como canales intramembrana, como periféricos, que se van a mover de acuerdo a los átomos o a las moléculas que quieran entrar a esta membrana, por ejemplo, a través de un gradiente de concentración, esto es por el tipo de cargas que tiene cada una de nuestras moléculas o nuestros átomos. También se forma a través de transportes, de cargas, por ejemplo, tamaño de moléculas, etcétera, y entonces estos van a permitir que la célula tenga un nutriente. Esta membrana celular tiene una bicapa fosfolipídica, esto es, estos bolitas que tienen aquí, pues son fósforos, estos son lípidos, los que están sus patitas, se puede decir aquí, y también tienen enlaces de colesterol para hacerla un poquito más flexible, así que también por eso se llama colesterol bueno y colesterol malo. ¿Por qué? Porque nuestra célula trabaja con este tipo de lípidos. Esta es nuestra gran mitocondria, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, y que es la que nos proporciona toda la energía que necesita nuestro organismo para poder funcionar. Es como nuestro generador electrónico. Y bueno, en la mitocondria hay varias funciones. Una de las principales es la cadena de respiración o el intercambio de electrones. Si se dan cuenta aquí en este pequeño video, pues se va formando en la membrana interna un intercambio de electrones y protones, esto es con cargas positivas y cargas negativas, y conforme el gradiente de concentración de esta célula o incluso de esta mitocondria, es como se van a dar estos intercambios. Bien, vamos a hablar un poquito de radicales libres, porque nuestra respiración celular forma muchos desechos y estos desechos son los radicales libres. Los radicales libres son las moléculas inestables que roban electrones a moléculas estables. Esto es, aquí tenemos una molécula con sus átomos, un átomo con sus electrones y protones, y aquí tenemos a una célula totalmente sana. Aquí tenemos un radical libre, esto es porque no tiene aquí un protón que le hace falta y obviamente está inestable. Y bueno, aquí lo que va a hacer es que va a dañar a otras moléculas y a su vez daña a todas las células en general. Entonces tenemos un radical libre aquí muy enojado y pues va a molestar a los demás y por eso se va descomponiendo toda la célula. El estrés oxidativo es cuando el número de radicales libres supera a los antioxidantes. Esto es, produce un estrés oxidativo. Aquí tenemos a la membrana plasmática que les decía yo que es fosfolipídica, y entonces hay una oxidación en los lípidos y se destruye esta membrana plasmática y entonces produce alteraciones en esta misma. Cuando entonces pesan más los radicales libres que los antioxidantes, bueno, pues se provoca un daño oxidativo. Hay daño en lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, los que ya estábamos hablando de los que forman nuestro sistema. Hay un exceso de inflamación por el proceso de
se puede decir que alerta a nuestras células, hay un daño tisular por esta enfermedad y hay un daño mitocondrial. Este daño se le llama peroxidación lipídica o estrés oxidativo. Bien, ¿dónde producimos estos radicales libres? Ya dijimos cadena respiratoria en este intercambio que tenemos aquí de electrones, sobre todo a nivel hidrógeno. Cuando estos hidrógenos se acumulan entre las membranas interna y externa de la mitocondria y no hay la suficiente cantidad de oxígeno como para producir agua metabólica, entonces estos hidrógenos se acumulan y entonces acidifican nuestra célula y esto hace un mayor daño celular, tisular a su vez, orgánico, y esto puede producir incluso a lo que podemos llamar cáncer. La inflamación también es un proceso de radicales libres, esto es cuando hay una tormenta de citoquinas, cuando tenemos, por ejemplo, agentes externos detectados por nuestro organismo para poder provocar que todas nuestras células de defensa innata y de inmunidad innata llegan hasta el nivel celular y entonces tratan de atacar a esta infección y la resolución, bueno, es una inflamación. ¿Para qué? Para que podamos detener esta invasión de agentes externos a través de una tormenta de varias células llamadas citoquinas, que pueden ser las natural killers, los macrófagos, los neutrófilos, etcétera, etcétera. Esto es, como le hemos llamado en alguna vez, toda la defensa de nuestra ciudad, por ejemplo, pues policía municipal, policía estatal, federal y demás, pues vienen y atacan a este ser extraño y entonces provocan esta inflamación localizada. Cuando esta inflamación es crónica, y entonces ya estamos hablando de un síndrome metabólico. También tenemos factores externos, no nada más nosotros provocamos radicales libres, puede ser la gran cantidad de ozono en la Tierra, la nutrición o malnutrición más bien, los oxidantes químicos, el tabaquismo, la contaminación atmosférica y los rayos UV. Los radicales libres producen enfermedades, por supuesto. Aquí hay un radical libre que nos va a producir un envejecimiento prematuro. Aquí tenemos un átomo sano que nos produce una longevidad y un bienestar. Y bueno, los radicales libres nos producen lo que se llama el síndrome metabólico. Esto es signos y síntomas que producen una enfermedad. Estamos hablando de hipertensión, cáncer, síndrome poliquístico, déficit o deficiencia cardíaca, demencia, un hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes y problemas lipídicos o dislipidemia. Todo esto a nivel de organismo y con una obesidad mórbida, podríamos hablarle de esa manera. Bien, decimos entonces, ¿la diabetes es una enfermedad o un síntoma? Se le llama síndrome metabólico a aquella enfermedad de las células que provocan signos y síntomas como, por ejemplo, glucosa alta en sangre, que se le llama diabetes mellitus, o el colesterol y triglicéridos altos, que se llama dislipidemia, presión arterial alta, que se le llama hipertensión, o tan vista obesidad o desnutrición cuando hay una diabetes de consumo. Entonces, todos estos son signos. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues cansancio, agotamiento, dolor de articulaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ante una variante que se dan, por ejemplo, a nivel sanguíneo, como glucosa, colesterol, etcétera, presión alta, pero estos siempre los vamos a tener en nuestro sistema. Cuando estos se alteran, entonces estamos hablando de una pérdida homeostásica de nuestro organismo y entonces se le llama disfunción celular. Cuando esta disfunción celular aparece, aparece el síndrome metabólico y todas estas consecuencias. Sin embargo, no estamos ante enfermedades, estamos ante signos. La enfermedad es el síndrome que se provoca por oxidación lipídica o por oxidación celular o a lo que se le llama estrés oxidativo. Entonces, cuando nuestras células están en este sistema de glicación, de caramelización, etcétera, pues las células se están destruyendo y aparte no se pueden nutrir. Por eso todos nuestros elementos que estamos consumiendo externamente como azúcar, grasas, etcétera, pues provocan este tipo de acúmulo en nuestro sistema o torrente circulatorio y esto va a hacer estas consecuencias a nivel sanguíneo. Sin embargo, tenemos la oportunidad de hacerlos estables, hacer esta variante estable para que nosotros podamos
revertir estos signos. Acuérdense que no es una enfermedad, sino revertir estos signos y entonces desaparecer la tan llamada diabetes que hoy en día se etiqueta como una enfermedad y que simplemente no lo es. La enfermedad es el síndrome metabólico generalizado por un estrés oxidativo celular. ¿Cómo combatimos los radicales libres? Bueno, se combate con antioxidantes. Una es con los alimentos, en donde los nutrientes pues tienen la capacidad de neutralizar los radicales libres. Les dan los electrones que necesitan los átomos para estar estables. Entonces aquí hay un átomo estable, aquí hay un antioxidante y bueno, este le permite darle todos los elementos y los protones y electrones que necesita para que este radical libre se vuelva un átomo sano. Hay alimentos, ¿verdad? Como todos los que vemos aquí, fresas, brócolis, frutas, verduras, etcétera, que van a limpiar de todos estos estrés oxidativo a cada una de estas células. Digamos que el problema aquí es que cada uno de estos alimentos como fresas y fresas, bueno, lo único que me va a funcionar es en algún tipo de células más, las otras no las podemos tener. ¿Qué son los antioxidantes naturales? Bueno, tenemos dos tipos, los antioxidantes enzimáticos y los no enzimáticos. Los enzimáticos son los que produce nuestro organismo de forma natural y los no enzimáticos son los que van a dar la capacidad a otro tipo de elementos como la vitamina A y la vitamina E. Entonces tenemos tres, superóxido bismutasa, que es un antioxidante enzimático natural que se encuentra en nuestros glóbulos rojos en el interior de nuestros eritrocitos. Esto es, también funcionan a través de las mitocondrias eliminando el superóxido, reparando la oxidación celular y retrasando el envejecimiento. Tenemos la catalasa también, es otra enzima que se encuentra en muchas células del cuerpo y su función es compensar el efecto tóxico del peróxido, o sea, tan llamada agua oxigenada, pero se reserva en los tejidos del organismo y reduce el estrés oxidativo. Y el gran glutatión, que es una enzima que se encuentra en forma de glutatión reducido, sintetizado en el hígado, es un antioxidante maestro, además está en la glándula más grande de nuestro cuerpo y obviamente pues tiene la capacidad también de aumentar otros antioxidantes como las vitaminas. Recuerden que estos tres, superóxido bismutasa, catalasa y glutatión, son enzimas que van a hacer reacciones químicas para poder contrarrestar este estrés oxidativo a nivel natural y que nuestro cuerpo es capaz de hacerlo. Sin embargo, imagínense que este glutatión está sintetizado por el hígado, pero si tenemos hígado graso arriba de un porcentaje de 10% según la bioimpedancia, pues nuestro hígado no va a formar estos antioxidantes de forma natural y entonces las enzimas van a estar inhibidas, no van a funcionar. La alimentación es una base para alimentar también estos antioxidantes para ser enzimáticos, para que nosotros podamos eliminar nuestros radicales libres. Tenemos incluso la nutrigenómica, ¿no? Que ya es la nutrición específica, estable de cada uno de específico nuestros organismos. Para eso estamos aquí, para ayudarles a saber qué tipo de alimentación pueden consumir. Sin embargo, nuestra realidad es otra. ¿Sí? Nuestra realidad es consumir carbohidratos, consumir grasas saturadas, consumir comida rápida a deshoras, en destiempo, hacer ayunos que no son precisamente los efectivos, el sedentarismo, las preocupaciones, el estrés, etcétera. Todo esto hace que nuestra realidad sea distinta. Bien, tenemos una solución, Sanky Mayor hace Enzym Orizot, es Velage, y este es un producto que sustenta una innovación en biotecnología avanzada y nanotecnología. ¿Qué es esto? Bueno, es un proceso de extracción de ingredientes activos, de productos biológicos, de productos que nuestro organismo los va a sintetizar, los va a reconocer y los va a aceptar de forma natural. No es un químico que va a descubrir nuestro hígado y lo va a tratar de destruir por medio de una desintoxicación, al contrario, lo va a asimilar y lo va a aceptar. Esta es la primera ventaja que tiene nuestro producto a comparación de productos del mercado. Esto es biotecnología
con nanotecnología. Entonces lo estamos llamando un nutracéutico. Esto es un producto de nutrición con eh, sistema de tecnología farmacéutica avanzada. Por eso estamos en el PLM o Vademecum de los medicamentos, aunque no somos medicamentos, pero sí tenemos una tecnología farmacéutica para hacer una nanobiotecnología. Esto hace pues un alto nivel de producto para poder entrar a nuestras células sin dañarlas y altamente diseñadas para ser nano, o sea, pequeñas para poder entrar a nuestro organismo. Y otra ventaja es el sistema de liberación controlada, esto es el ADS, con el que están diseñadas nanotecnológicamente, obviamente, todas las moléculas con sus principios o ingredientes activos. El principio activo es aquel que va a funcionar a través de nuestras células. El ADS nos garantiza que tenemos una biodisponibilidad del 100%. Esto es, algunas vitaminas del mercado pueden entrar a nuestro organismo, pero solo tener una biodisponibilidad del 80%, por ejemplo, y el 20% lo orinamos. Esto es algo ya muy elevado, pero puede ser hasta menos, ¿no? Hasta el 50%. Por eso a veces decimos que México y algunos países tienen una orina muy cara. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo vitaminas que no tienen 100% de biodisponibilidad, pero pues por esto hace que los principios activos no sean tan eficientes. Velas tiene 100% de biodisponibilidad, por eso no orinamos verde, o como Cronuit, que es rojo, tampoco vamos a orinar rojo como cuando consumimos otros elementos y lo primero que se distingue es una orina diferente. Bien, ya dijimos qué significa nano, es la millonésima parte de un milímetro y esto hace que la célula lo acepte sin ningún tipo de transporte. ¿Qué es el ADS? Ya dijimos, un sistema de liberación en donde el principio activo de nuestro producto va a ser llevado directamente al torrente circulatorio. Entonces, este videíto que me encanta porque nos dice que el ADS es conducido por la sangre sin pasar por el ácido gástrico, o bueno, pasa por ahí, pero no le funciona para destruirlo, tampoco se oxida, y entonces entra directamente a la membrana plasmática, llegando a las mitocondrias y haciendo que éstas pues se liberen de todas las eh, los tipos de radicales libres para poder hacer funcionar la mitocondria. Si ustedes vieron al principio, tenía como una especie de caramelización, entra el sistema ADS, ahí libera el principio activo de Velas, que es un enzimático. Al final de cuentas, no estamos hablando que sea una enzima, sino es un catalizador, un anabólico enzimático, y hace que entonces nuestras eh, moléculas de glucosa, que son aún más grandes que cualquier otro elemento, sean aprovechadas por la mitocondria a través del ciclo de Krebs y esto formule nuestra energía. Porque si no las consume, glucosa regresa a torrente circulatorio y entonces ahí es donde se acumula todo nuestro proceso diabético. También regresa moléculas de grasa y ahí es donde se produce la dislipidemia. Bien, Orisode SIP, que es Veláez, es un ingrediente fermentado formulado para mejorar el estado antioxidante del cuerpo, previene enfermedades relacionadas con el antienvejecimiento y obviamente síndrome metabólico. Su fórmula combina dos bioactivos, es oliva y romero. Este complejo se fermenta, se utiliza a base de tecnología verde y ofrece un bioactivo altamente efectivo en comparación con el extracto crudo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo puedo consumir 1 kilo de aceitunas todos los días, 1 litro de aceite de olivo, tal vez 1 litro de té de romero y probablemente tenga yo los efectos de un sobrecito de Veláez, ¿no? Pero imagínense quién va a consumir esas cantidades de producto crudo. Sin embargo, Veláez pues es un producto biológico y con una nanotecnología elevada. Los compuestos bioactivos entonces son oliva y romero, y esta es la bioquímica de las que les hablo, ¿sale? O sea, es un producto que tiene una estructura química, una fórmula molecular, un peso molecular, un número de registro. Esto es la oleuropeína. No es necesario que nos aprendamos como los nombres químicos, nada más tenemos que entender que estamos hablando de un producto
biológico que tiene características químicas que van a estar dentro de nuestro cuerpo, no tóxicas, sino son fenólicos que incluso vienen de la aceituna y de las hojas y la corteza del árbol del olivo. Entonces, la oleopeína tiene un poderoso efecto antibacteriano, antiviral, e incluso pues es útil en casos de infecciones como levaduras, hongos, herpes, etcétera. Se ha probado a nivel consulta, a nivel clínico, y la verdad es que es bastante efectivo en cualquier tipo de enfermedad. Ahora aquí tal vez nos vamos a ver tipo aquellos charlatanes que hablan como merolicos, es decir, le sirve para el riñón, le sirve para la piel, le sirve para el ojo, le sirve para, pues sí, ¿por qué? Porque es un producto bioquímico, biológico, fenólico, que va a llegar a todas las células de nuestro organismo y por ende, pues va a ser muy efectivo para cualquier tipo de enfermedad o la disfunción de alguna célula y entonces la va a mejorar en todos los sentidos. El hidroxitirosol también es un fenólico y esto es un fitoquímico con propiedades antioxidantes. También está presente en las aceitunas junto con otros compuestos y el hidroxitirosol es un metabolito obtenido de la hidrólisis de la oleoperina del sistema del producto antes mencionado. Se incorpora con aglicón y europeína y se cree que libera el glucósido para hacer una catálisis ácida. Tiene también una estructura química, una fórmula molecular, un peso molecular. Esto, bueno, tiene beneficios como lucha contra los radicales libres dañinos, del cual estamos hablando. Es un potente inhibidor de la oxidación inducida por metales, la lipoproteínas de baja densidad, esto es, grasas saturadas. La oxidación independiente en metal también retardada por el hidroxitirosol. Y bueno, también se ha puesto como disminución en el riesgo de cáncer, reducción de riesgo de diabetes, desaceleración de proceso envejecimiento y fortalece el sistema inmune, activando todo nuestro sistema de defensa. Esto es parte de la acción de las aceitunas. Hablando del romero, es el ácido carnósico y carnosol. Los extractos de romero contienen varios compuestos y estos demuestran que presentan funciones antioxidantes. Y también, bueno, es un poquito antiinflamatorio o un muchito, de acuerdo a lo que nosotros queramos entender, como el té de romero, ya se imaginarán, y antes nos los daban como un antiinflamatorio. El ácido rosmarínico también es un fenólico natural, es compuesto del rosmarinus officinalis, es un éster de ácido cafeico, también tiene una estructura química, una fórmula molecular, un peso molecular, y bueno, tiene grandes propiedades antiinflamatorias que se basan en la inhibición de la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. Esto estamos hablando de la oxidación lipídica a nivel membrana plasmática celular. Bueno, en resumen, Vela reactiva los antioxidantes naturales del organismo, específicamente la superoxido bismutasa, el glutatión peroxidasa, al equilibrar el exceso de radicales libres dentro de las células y en especial dentro de las mitocondrias. Bueno, Velas también activa metabolitos, que es el compuesto que también va a ser un producto probiótico, prebiótico a nivel celular. Y bueno, hasta aquí sería